abiertas en el capítulo número 2 del libro de Eclesiastés, reconociendo que ese libro Eclesiastés significa el predicador. Hoy el predicador va a ser el Espíritu Santo, de tal manera que podemos estar confiados en que habrá una enseñanza preciosa de parte de él para la edificación de Eclesiastés capítulo 2. Martica, muy buenas noches, Dios te bendiga. Y Victorino, haz una oración por favor para dar inicio a este tiempo. Amén. Amado Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, buenas noches. Nos presentamos delante de ti, como lo demanda tu palabra, Señor, en la unidad, en comunión de tu Espíritu. Porque sabemos que el que tiene el Espíritu tuyo, amado Dios, es el que da testimonio de tu precioso amor, de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. El que tiene el Espíritu de Dios, ese es el que le sigue y no camina, Señor, en tinieblas. Y hoy, a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu mora y da testimonio a nuestro Espíritu que somos tus hijos, amado Dios. Muchas gracias por la vida de tus siervos. Gracias por la vida, Señor, de tu iglesia en toda la tierra. Gracias, Señor, por este puñado de hombres y mujeres que nos presentamos delante de ti en esta noche, como presentando vuestros cuerpos, vuestros miembros como sacrificio vivo, agradable a Dios, para que tu Espíritu, tu amor, tu gracia, tu favor y tu bien esté sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia y sobre nuestras naciones de la tierra, Señor. Muchas gracias por el mensaje que trae el Espíritu Santo hoy, el predicador, como lo decía tu siervo, mi hermano Adolfo, que sea, Señor, edificándonos para hacer lo que tú demandas de nosotros, Señor, lo que tú has demandado de nosotros. Que sea, Señor, predicada tu palabra hasta los confines de la tierra, Señor, porque tú te encargarás de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 El pastor no tiene el micrófono. Ya, qué pena con usted. Gracias. Pastor. Es que como entró Iván Ricardo, quedé anonadado, quedé sorprendido, quedé estupefacto. No fallo, pastor. Milagro hermoso, Dios es milagroso definitivamente. Bueno, habíamos visto que el tema de este libro precioso, Eclesiastés, está en el capítulo 1, versículo 2, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad, todo es vanidad. Ese versículo, esa palabra que significa vaciedad, frustración, no hay sentido, está en 39 oportunidades en este libro. Y la segunda parte del mismo tema está en el versículo 3 del mismo capítulo 1, que dice: ¿de qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Debajo del sol, y es concluyente, este punto es concluyente, porque el rey Salomón, un rey que fue muy especial, dado en una gracia especial de Dios para ser un hombre muy sabio, hizo todas las cosas así como dice, debajo del sol. Y debajo del sol habla en el punto en donde la tierra se encuentra el esfuerzo y todo aquello que se hace, es decir, teniendo todo sin tener en cuenta a Dios, porque Dios está por encima del sol y es allí en donde está su trono de gracia. Ese capítulo 1, como el capítulo 2, nos da a conocer finalmente que pareciera que el rey Salomón se encontrara en un túnel tan oscuro, pero tan oscuro, que justamente al final del capítulo 2 es donde vamos a encontrar una luz al final de todo este asunto. Y Salomón sigue hablando acerca de todo lo que él hizo. En el capítulo 1 nos habla acerca de la experiencia, acerca de toda la condición académica en la que él se entregó a inquirir, a investigar, a indagar. Vimos que él fue agricultor, que él fue constructor, que él fue prácticamente en toda la ciencia muy entendido, un investigador de esos profundos, inquieto, trabajador como nadie. Digo yo que fue alguien muy industrioso, muy generativo, muy proactivo. Como dicen hoy en día los muchachos, hay que ser muy pilos,
para mantenerse justamente en la competitividad de la sociedad. Pues miren que el rey Salomón anduvo en todo ese tipo de cosas, se dedicó a conocer la sabiduría, a entender, dice en el versículo 17 del capítulo 1, a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún todo eso era vanidad. Él se dio cuenta de que la sabiduría del mundo y el acumular tanta cantidad de conocimiento al final de todo su ciclo y de todo su esfuerzo se le hizo, bueno, ¿y todo esto como para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Dijo también en ese versículo 17 que se dio también a entender las locuras y los desvaríos, como quien dice, a vivir como locamente. Si no fue en la sabiduría, en la academia, en el conocimiento, en donde estuvo el sentido de la vida, entonces vivamos la vida loca y démonos gusto en todo. Y también encontró que eso era aflicción de espíritu. El capítulo 2 empieza diciendo entonces este hombre que dio en su corazón también el probar con alegría y gozar de bienes. Mira, la alegría, la risa, el chiste, todo aquello que muchas veces le encuentra el sentido a la vida, que es alégrate y sonríe y muéstrale la mejor cara y la mejor sonrisa a la vida, busca los mejores momentos de alegría, etcétera. Y dice, y para gozar de los bienes, definitivamente él tenía toda la capacidad de hacer todo lo que quería porque todo lo tenía. Todo, absolutamente todo, era rey, estaba rico, estaba absolutamente en una enorme posición. El verso 2 dice que dijo: a la risa enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Se dio gusto en todo lo que quiso, aún en el vino. Dijo: probemos a ver si es allí en esas locuras en donde está el sentido de la vida. Y terminó diciendo: vanidad de vanidades, realmente todo es vanidad. También dice que engrandeció sus obras, edificó casas, verso 4 del capítulo 2, edificó sus viñas, edificó sus huertos, edificó sus jardines, plantó árboles de todo fruto. Miren lo que dice el verso 6, me hice estanques de aguas para regar de ello el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, posesiones grandes, vacas de ovejas. Todo lo que él quiso, lo hizo. Y dice el verso 8, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores, de cantoras. No desconozcamos que tuvo 1000 mujeres. Y aquí dice la palabra de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos musicales y de música. Este hombre hizo todo lo que quiso y tenía la capacidad para hacerlo porque tenía toda la riqueza para lograrlo. Dice la palabra que fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Había un reconocimiento de parte de todos, de todo el esplendor que había en el reino y había en el rey Salomón. Todos lo conocían, pero el verso 11 dice, miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo lo que se hizo debajo del sol sin contar con Dios, habiendo sacado a Dios de la ecuación, dice, no tiene sentido, es frustrante, es vanidad, es como estar persiguiendo el viento. Ahora, el rey Salomón no se va a quedar quieto, él quiere seguir indagando, él tiene algo en su corazón que definitivamente requiere atención y es muy diligente para el asunto. ¿En dónde está el sentido de la vida? En el capítulo 2, y a partir de este momento es lo que hoy nos compete, dice la palabra en el verso 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, como quien dice, voy a volver a recopilar todo lo que he hecho hasta este momento, a ver si se me pasó algo que no entendí, no me di cuenta que era lo que realmente yo quería y deseaba tener. Y dice la palabra, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. O sea, volvamos a desempolvar todo lo que he hecho. ¿Será que alguna cosa se me pasó de pronto? Y entonces allí dice la palabra del Señor, volví a mirar. Ahora Salomón quiere hacer una comparación para así ver, ¿hay alguna ventaja entre el sabio y el necio? En la mucha sabiduría hay mucha molestia,
Fue lo que concluyó Salomón: desvaríos, necedad, aquella conducta que no toma en cuenta las restricciones morales ni las consecuencias de lo que se hace. Vive la vida loca, y eso es lo que Salomón está diciendo. Volví a mirar, voy a vivir los desvaríos, la necedad, es decir, no voy a tener en cuenta la conducta ni la moral que aún la misma sociedad quiere colocar, voy a vivir como yo quiero. Pero se dio cuenta que las consecuencias de lo que se hace es como viviendo la vida loca. Eso es lo que Salomón está diciendo. No quiero mirar ningún tipo de leyes ni consecuencias, y ese es el tipo que produce esa existencia que dice: ¿existe alguna ventaja entre actuar con prudencia y sensatez o vivir la vida loca? Hay gente que es muy bien puestecita, que tiene mucha dignidad en su actuar, que todos lo tienen con una respetabilidad, es muy conocedor, es muy sabio. Dice el verso 13: he aquí que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Él se da cuenta, hay necios que viven la vida como les provoca en la necedad. Hay sabios que están también sobrepasando su condición y viven de una manera muy recta, son muy reconocidos. Pero el verso 13 dice: he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Sí, es cierto. La sabiduría de alguna manera es superior a la necedad, en su manera en que puede estar observándose que la conclusión es que tiene ventaja sobre la necedad la sabiduría. Pero el versículo 14 dice algo muy precioso. Verso 14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Sí, hay una diferencia muy grande. El sabio sabe tomar decisiones, es más cauto, es más prudente, es más aplomado. El necio vive como si estuviera en tinieblas. A él le da lo mismo 8 que 80, no le importa. Y dice algo muy claro en ese versículo 14, ¿no? Dice: pero también entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, aquí nos va a hablar de algo claro y que muchas veces nosotros en cualquier conversación quisiéramos eludir, ¿no? El tema en casa, en la reunión familiar, social, y que alguien hable sobre la muerte. Ay, no, por favor, todo está tan bonito, no hablemos de cosas trágicas. Y aquí está diciendo justamente el rey Salomón que la muerte hay que considerarla como algo tan absolutamente real, tan absolutamente vital, que alguien decía, creo que fue Franklin, el presidente de los Estados Unidos, que hay dos cosas que el ser humano no puede eludir: ni la muerte ni el pago de los impuestos. Bueno, de pronto Franklin no conoció el gobierno colombiano y este estado tan bonito en donde aquí todo el mundo evade impuestos, pero la muerte jamás. Es ineludible. Y aquí está diciendo que tanto al sabio como al necio, a ambos le va a suceder el mismo suceso. ¿Sabe cuál es el suceso? Pues que ambos van a morir. Entonces Salomón llega a la conclusión: ¿y qué diferencia hay entre haber sido sabio, rico, haber vivido como quiero y haber vivido también de la misma manera neciamente, en toda la necedad, en todos los desvaríos, y finalmente todos vamos a llegar al mismo punto? O sea, tanto el necio como el sabio se van a encontrar en el cementerio y van a estar exactamente iguales y en la misma condición. Es lo que está diciendo. Nadie mejor que Salomón para dilucidar este asunto. Recordemos que el que no se restringe en nada, él vivió ambas experiencias intensamente, no se restringió absolutamente nada. Es lo que quiere expresar el versículo 12. Salomón experimentó todo. Mira lo que está diciendo. El verso 12 está diciendo: porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Como quien dice, el siguiente rey que venga, ¿qué podrá hacer de nuevo? Que yo ya lo hice todo lo experimenté. No está tirándoselas como un sobrado, sino que sabe que finalmente todo lo que está haciendo, la faena que le ha costado debajo del sol realizar todo, pues no tiene ningún sentido, no le halló absolutamente ningún sentido. La conclusión en el versículo 13-14 dice que he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es verdad, pero el sabio y el necio van a terminar en el mismo lugar,
El verso 15 dice así: dije yo en mi corazón, Salomón preguntándose y respondiéndose a sí mismo, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? O sea, ¿de qué me sirvió toda esta cantidad de conocimiento, de investigación, de afanarme por conocer, por obtener, por adquirir, aún por gozarme, por vivir todo lo que he querido? ¿De qué pues me ha servido? Dice, ¿de qué pues me ha servido el trabajo hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, vacío, frustración. Al final de todo lo que él ha venido haciendo, la conclusión dice es que el necio y el sabio en la tumba se encuentran, y tanto el uno como el otro se irán de este mundo sin nada. El analfabeto como el del PH, ambos se encontrarán en la misma condición, en el cementerio. El Salmo 49, el versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿Nota lo que está sucediendo con el sabio? Así como con el necio y con el insensato. No hay que ser muy observador para darnos cuenta de esta realidad. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job lo entendió así. Mire que Primera de Timoteo dice también en el capítulo 6, el apóstol Pablo, el verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, tanto el sabio como el necio, el que ha vivido sin querer pararse en considerar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, y aquel que le echa tanto cascumen, como dice por ahí algún cuentista, a la vida y a todo lo que está haciendo, a ambos le va a suceder el mismo suceso. Ambos van a morir. ¿Y qué sucedió con todo lo que se hizo o con todo lo que se dejó de hacer? Todos los logros y títulos que el sabio puede alcanzar no serán homologados en el reino de los cielos. Allí no hay homologación de títulos, y en el cementerio pierden todos sus títulos y logros vigencia. La tumba no hace acepción de personas. Algunos morirán, y dice que el gusano no va a estar preguntando cuánto sabe este cadáver y cuánto dejó de aprender aquel otro. Allí no hay absolutamente diferencia. La muerte le roba al hombre la razón de ser, de su dignidad. Es tremendo. Alejandro el Grande a los 31 años murió después de haber conquistado todo el mundo prácticamente, pero la batalla contra la muerte no la pudo vencer. Esa batalla nadie la ha podido ganar. Hay una persona, Jesucristo el Señor. Él venció la muerte. Amén. Por eso es que tú y yo estamos en esta noche aquí observando estas verdades que debajo del sol debemos de considerar para poder realmente entender todo lo que Cristo hizo por nosotros a nuestro favor. Dice, con el paso del tiempo nos vamos convirtiendo en un simple recuerdo cuando hemos muerto. Alejandro el Grande es un simple recuerdo, y con el paso del tiempo se va desvaneciendo hasta el punto de ser echados al olvido. El panorama de Salomón es desolador. Parece como el emo de la Biblia, ¿no? Ese emo que anda todo deprimido. No se ve en él una sombra de alegría, de sonrisa, de deseos de vivir. Qué depresión tan impresionante la que muestra Salomón. Ha hecho de todo, mi hermano, se ha esforzado en todo. Mire, él no ha sido ningún vago. Él ha sido un hombre muy diligente, muy industrioso, muy trabajador, pero ha llegado en todo lo que ha hecho a una conclusión: ¿para qué sirve todo lo que yo estoy haciendo? Verso 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Conclusión: ¿de qué sirve hacer todo esto? ¿O de qué le sirve al necio no haber estudiado, no haberse esforzado, si vivió como le dio la gana en la holgazanería? Si de todas maneras ambos llegamos al mismo punto, ambos morimos.
qué depresión tan impresionante en la que este hombre nos está colocando la vida. Y mire a dónde llega el punto. Dice, escuchar las palabras de un hombre inspirado como Salomón me llena a mí el corazón como de tremendo. Dice el verso 17, aborrecí por tanto la vida. O sea, estaba tan fastidiado de la vida. Mira las palabras de un hombre inspirado por Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Son palabras fuertes porque provienen de Salomón, el hombre que fue dado con un don maravilloso, la sabiduría que Dios puso en él. No solamente la sabiduría, sino todas las riquezas y todo a su disposición, y terminó diciendo, aborrecí por tanto la vida. ¿Qué palabra? ¿De qué sirve mi vida? Esto no sirve para nada. Yo sé que muchas veces hemos estado desilusionados con algunos aspectos de la vida, es verdad, y otra muy diferente es estar hastiado de la vida misma, no hallarle ningún sentido. Hay dos cosas muy diferentes, y hay cosas que nos desilusionan, pero llegar al punto de estar hastiado de la misma. Salomón se hastió de todo lo que había hecho con tanto esfuerzo, porque si hubo alguien trabajador, industrioso, diligente, emprendedor, fue Salomón. Si esto es todo lo que hay, entonces la vida es una trampa y es un engaño. Finalmente concluye Salomón eso. Todos los días iguales, al día le precede la noche para dar lugar a otro día, y así día tras día. Finalmente la muerte se hace presente, y qué importa si fui trabajador o un vago, si viví la vida loca o aquella llena de mucha academia. Al final toca morirse, ambos tendrán el mismo destino. ¡Qué panorama! Este hombre, escritor Voltaire, decía, aborrezco la vida, pero le tengo miedo a la muerte. Hay muchos que viven así, aborreciendo la vida, qué mamera, qué cansancio, para qué todo este esfuerzo, para qué todo aquello, pero finalmente hay un temor a la muerte, porque cuando no se conoce después del umbral de la muerte que continúa, finalmente uno como que a lo desconocido le teme. Gloria a Dios que conocemos nuestro destino. Amén. En un momento la muerte nos dejará a todos en el mismo nivel. Ahora Salomón quiere mirar el impacto de la muerte sobre el trabajo que hacemos. Mire el verso 18. Ya observó la sabiduría con la arrogancia, ya miró los desvaríos, ya miró todo lo que es vivir en la necedad, en la alegría, en los placeres, en las posesiones, en hacerse para él muchas cosas. Y ahora viene el versículo 18 y dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Mira su trabajo. Y fue diligente. Fue un hombre que estuvo acucioso en la investigación. Fue un hombre que trabajó fuertemente. Él se dedicó de corazón y de lleno a todo lo investigativo. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Oiga, o sea, todo el fruto de mi trabajo, ¿será que quién lo va a disfrutar? Muchas personas tratan de encontrarle el sentido a la vida de acuerdo con el trabajo que desempeñan, ¿no? Mire que cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué es usted? No, yo soy médico, yo soy ingeniero, como que se identifican con el trabajo que realizan. Es la identidad como la base de su identidad y es su profesión. Y muchos a través de ellos dicen, valió la pena todo ese sacrificio y duro trabajo. Mira mi emporio, qué tremenda fortuna. Valió la pena. Pero Salomón viene a desinflar semejante globo y semejante ego en el pecho de quien quiere mostrar, alardear todo aquello que acumuló, todo aquello que obtuvo, y dice, esto es una gran dosis de una tremenda realidad que nos debe llevar a poner los pies en la tierra. ¿Es el trabajo responsable y duro lo que le da sentido a la vida del hombre? Pregunta. ¿Es el trabajo responsable y duro lo que le da el sentido a la vida del hombre? Recordemos que Salomón empleó muy bien su tiempo. Él no fue un vago.
trabajó sin descanso. Los proyectos en los que se embarcó fueron muchos y todos los llevó a término porque todos los vivió. Al final de su consecución dijo: esto no me satisface, esto no tiene que tener el sentido de la vida que realmente debería tener. Se detuvo a mirar qué había trabajado y el costo en el que incurrió. Ante la realidad de la muerte le sobrevino la frustración y la depresión. Mira lo que dice en el versículo 19. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto es vanidad. ¿Te das cuenta? Trabajé, acumulé, levanté todo un emporio, hice, mejor dicho, maravillas. Puedo sacar pecho y decir: oh, lo logré, lo obtuve, lo hice. Y dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo? O sea, quien vaya a recibir todo lo que yo dejo, porque me voy con las manos vacías, no me puedo llevar nada, nada se va para la presencia de, sea el Dios eterno y poderoso o el infierno, en donde aquellos que no quieren recibir la salvación como el ofrecimiento tendrán su destino. Tremendo lo que está diciendo Salomón, es lo que vivió finalmente, porque fue su propia experiencia. Cuando Salomón murió, Roboam recibió toda la herencia. Roboam fue el hijo mayor de Salomón, y él hizo una cantidad de locuras y locuras tras locuras que llevó a un fracaso económico, un fracaso financiero, un fracaso impresionante en el reino que lo dividió, y 10 de esas tribus se perdieron. Dividió. Eso fue exactamente lo que Salomón estaba diciendo. ¿Será que el que venga detrás de mí será sabio o será necio? Roboam fue un necio, porque derribó, desechó y destruyó todo lo que su padre le había dejado. Dejarle la herencia, por ejemplo, a la mujer, dicen por ahí algo delicado, pero dice: y cuando llegue otro, se murió el hombre, le dejó todo a la mujer, y cuando llegue otro, ¿será que él lo disfruta, cierto? Y si es para los hijos, alguien decía: si le dejamos la herencia a los hijos y viene un patán a tomar a mi hija y va y derrocha todo lo que se le dejó. Lo que está diciendo es: nadie puede estar seguro de que sus herederos serán sabios o serán prudentes para manejar la herencia que se les deja. Lo que no nos cuesta, por ahí usted lo sabe, volvámoslo fiesta. Salomón, escribiendo esto, no sabía que esta sería su propia historia, hablando acerca de Roboam. Pero mira lo que dice el verso 20 y 21. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Llegó a una conclusión. ¡Qué desilusión! ¡Qué desesperanza! Si esto es todo lo del hombre, si esto es por todo lo que se ha venido trabajando, no le encuentro sentido a la vida. Ha venido en un panorama desolador, como en una espiral descendiente, diciendo: no tiene ningún sentido, no le encuentro sentido a la vida. Verso 21 dice: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. ¿Te da cuenta? Dejarle las posesiones a alguien que no hizo nada por merecerlas. A unos les toca trabajar y a otros disfrutar sin haber movido ni un solo dedo. Y cuánto más cuando las manos en que cae el trabajador son manos indebidas. Y esto es del común, esto es parte de la vida. Mire el verso 22, dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón se afana debajo del sol? Janecita, estoy en Eclesiastés capítulo 2, verso 22. Ay, buenas noches, pastor, qué pena. Hasta ahora llegué y estaba... Bien, tranquilo. Dios me los bendiga. El verso 22 y 23 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol?
porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Uf. Algunos acumulan molestias porque el salario no les alcanza y trabajan más duramente. Tienen 2 y 3 trabajos, llegan prácticamente a cambiarse a casa y sigan de nuevo para el otro lugar y dele, y es una, aquí está diciendo, molestia, dolor, todo es una desazón, todo es una pesadez. Pero algunos que sí tienen mucho no pueden dormir porque la multitud de compromisos, negocios, inversiones de dinero les roban el sueño. La multitud de negocios y todo les roban el sueño. Gustavo y familia, buenas noches. Estoy en Eclesiastés capítulo 2, verso 22-23. Es una impresionante condición en la que el Señor nos dice, se pasan toda la noche en vela, toda la noche. No concilian el sueño, las preocupaciones, la inversión, cómo voy a hacer para esto, cómo voy a cubrir aquello, esto y lo otro, y en eso se la pasa el ser humano acumulando y trabajando de una manera impresionante, con fatiga de corazón, dice, la fatiga de su corazón, como el corazoncito de mi hermano Victorino que fue intervenido, y el de mi esposa que ojalá no tenga necesidad de hacerlo. En el nombre de Jesús. Eclesiastés 8:16, mire lo que dice. Eclesiastés 8:16 dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Un trabajo tan extenuante para llegar a una conclusión impresionante. Todo es vanidad, no tiene sentido la vida, esa que se está viviendo debajo del sol. El panorama es bastante desolador, bastante deprimente. El sabio y el necio tienen el mismo final. Llegaste sin nada y sin nada te irás. Qué conclusión, ¿no? Dice uno, wow, esto hay un túnel tan oscuro que parece que no hubiera absolutamente ninguna salida. Parece pura política, hermano Adolfo, parece pura política petrista. Pero siempre los peros en la palabra son tan bonitos. Dice el versículo número 24, es que el versículo 24 le da como un vuelco total a todo esto que hemos venido viendo, de este panorama tan desolador. Aquí aparece un versículo que parece como un oasis en medio de un tremendo desierto. Parece como una lucecita al final del túnel. Este versículo 24 es tan hermoso. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Venga, pero Salomón, usted ha comido, ha bebido, usted ha hecho todo esto. Y dicen que su alma se alegre en su trabajo, pero Salomón, has dicho que aborreciste todo el trabajo y que estuviste trabajando con fatiga de corazón, con un afán de todo lo que se hizo debajo del sol, pero él está diciendo algo, la mejor cosa que el hombre tiene es coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Oiga esto, también he visto que esto es de la mano de Dios. En 2 capítulos prácticamente completos es la primera vez que aparece el nombre de Dios, la mano de Dios. Salomón lo que nos está diciendo en este versículo es, verso número 25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, Salomón en ese verso 25 está diciendo, a ver, si yo lo tuve todo, no me escatimé en nada, si me di gusto absolutamente en todo, ¿quién podrá cuidarme mejor que lo que yo pude haber tenido, pude haber hecho? El verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tremendo. Aquí vemos una conclusión preciosa. Salomón estaba hablando que todo era vanidad, que todo era aflicción de espíritu, y ahora dice esto. Versículos así son como el oasis de optimismo en medio de un desierto de desolación.
La clave para entender ese párrafo se encuentra en ese final del versículo 24. He visto que todo es de la mano de Dios. Es decir, hasta ahora aparece aquí Dios en el versículo 24. Verso 26 dice que Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Salomón nos quiere decir que después de haberse dedicado a buscar todas esas cosas, tratando de darle un sentido a la vida por sí mismo y para sí mismo, Salomón entendió que el verdadero deleite de la vida proviene de recibir esas cosas y disfrutarlas de ellas como un regalo de Dios. Es Dios quien nos da todo. Cuando yo lo encuentro bajo esa premisa, bajo esa directriz, que es Dios quien me da todo para que yo me pueda gozar y disfrutar de ello, es que el que hace de los placeres y de las posesiones, del entretenimiento y de lo que ofrece este mundo, termina hastiado y verá que su vida no tuvo ningún sentido. El que tiene el sentido puesto en lo que se hace debajo del sol va a terminar frustrado, pero el que persigue a Dios podrá disfrutar de todos los buenos dones que Él nos da. Eso viene de la mano de Dios. Solo en Dios podremos experimentar un gozo genuino y disfrutaremos de todo el fruto de nuestro trabajo, porque el trabajo también viene de la mano de Dios. No Amén. Es cierto, como cantaba el negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice Génesis en el capítulo número 1, el versículo número 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y dice, señoree en los peces del mar. Ese señoree es trabajo. Actúe, trabaje en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahí hay un trabajo inmensamente precioso que Dios le determinó al ser humano. Ahí está. Pero el versículo número dice, he aquí que el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El trabajo está ahí metido, y es bueno en gran manera. Y el trabajo es bueno. Y el trabajo es maravilloso porque sabe que es un regalo de Dios. Amén. El regalo de Dios no es ningún castigo. Algunos van por este mundo diciendo que tienen derecho a ser felices. Y realmente la Biblia dice que el único derecho que le asiste al ser humano que vive debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, es un infierno eterno. Es el único derecho que le asiste por causas del pecado. Algunos dicen, yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a disfrutar de mi vida, pero solamente podremos experimentar ese gozo genuino y disfrutarlo cuando sabemos que todo viene de la mano de Dios. Es el primer momento en donde Salomón coloca a Dios como dentro de la ecuación de su vida y le da como sentido y propósito a su existir. Hasta aquí lo había hecho todo con su esfuerzo, toda la sabiduría humana, no había contado con la sabiduría divina, hasta aquí había hecho absolutamente todo lo que quiso y no encontró satisfacción en nada de lo que hizo. En Primera de Timoteo, acerca de Dios nos da todo porque es un regalo de Dios. Mire, Primera de Timoteo capítulo número 6, verso 6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Necesitamos en medio de este mundo de occidente tan competitivo, tan de cuánto tienes, cuánto vales, y si tú no alcanzas el PH, el doctorado, el magíster, entonces vas a estar out y saliste de la competencia. La palabra me enseña que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que toda competencia proviene de Dios. Él es el que nos da la habilidad, el talento, aún las mismas estrategias para generar riqueza, según lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Dice, nada hemos traído a este mundo, el verso 7 de Timoteo 6.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿te das cuenta? No persiguiendo las cosas como para acumular, para amasar, para tener, para sacar pecho, para decir, mire, el emporio económico que dejo para mi siguiente generación. Dice, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oiga lo que dice el verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, el dinero no es bueno, el dinero simplemente es dinero. Dependiendo si lo amas más que cualquier otra cosa, se te convierte en tu señor. Necesitamos tener al dinero simplemente como el esclavo que nos sirve, no como aquel que nos maneja. Eso es muy claro. Pero entonces, ¿cuál es la solución y cuál es el consejo que Pablo da justamente en este capítulo, ¿no? Con respecto al fruto del trabajo y a perseguir todo ese tipo de riquezas. Dice en el versículo 17, capítulo número 6. Mire Pablo cómo nos da este consejo tan... Bueno, no Pablo, Dios a través de este hombre. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy hice una inversión impresionante, me generó definitivamente todo un billete grande de ganancia, pero el día de mañana se cayó la bolsa de valores, la inversión que hice se perdió, fracasó la empresa en donde invertí, son tan inciertas, pero dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Realmente la plata que hiciste en este mundo la verás en el cielo si la has usado para ganar almas para el reino de los cielos. Invertir en el reino es el mejor lugar donde se puede estar invirtiendo, porque será lo único que podrás ver en el cielo del trabajo que se hizo debajo del sol, hermana, para la gloria de Dios. Donde la polilla ni el orín corrompen, dice la palabra del Señor. Es para ello que deberíamos de estar realmente observando para qué es el dinero. Dice, porque dice la palabra del Señor, en las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, mira, que nos da todas las cosas en abundancia para que, ¿qué? Para que las disfrutemos. Cuando todo lo que yo estoy recibiendo con gratitud al Señor lo estoy recibiendo, estoy considerando que de la mano de Dios viene y Él es el único que nos da la facultad a lo que nos da para poderlos disfrutar, hermano, y nos da las cosas en abundancia. Y cuando yo lo que tengo, yo digo, tengo más de lo que necesito realmente, Dios. Cuando yo miro lo que los demás tienen, empiezo a mirar que hay cosas que yo quisiera y es el corazón necio, avaro, obsesionado por lo material, por las cosas de este mundo, y debo realmente centrarme nuevamente en que debo buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque las añadiduras vendrán de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, que nos da todas las cosas abundantemente, generosamente. Dice el versículo número 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No solo los ricos tienen amor por el dinero, los pobres también, que es verdad. Mira cuántos todos los días están comprando el baloto, la lotería, el chance, las apuestas, Betplay, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quieren salir de la pobreza haciendo una inversión y al otro día, sin haber hecho nada, estar ricos, completamente ricos. Eso significa que hay deseos de hacerse ricos sin trabajar. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es Dios quien nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los creyentes glorificamos a Dios cuando disfrutamos legítimamente de todas las cosas con gratitud y con gozo. Son regalos de amor que nuestro Padre Celestial nos otorga, preciosos hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
¿Estás trabajando para las cosas de este mundo? Vas a terminar como el rey Salomón, vanidad de vanidades, persiguiendo el viento. Todo es frustración, todo es necedad. Pero estás trabajando para el Señor. Aquí me está diciendo que del Señor Jesucristo recibiremos una recompensa, una herencia. ¿Y sabe cuál es la herencia? El Señor nos dice por allá en Romanos que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, mi precioso hermano. Cuando empezamos a colocar a Dios dentro de todas las circunstancias de nuestra vida, en la ecuación de nuestra vida, entonces todo cobra sentido y todo tiene un sentido precioso y maravilloso como propósito de vida. Salomón hace diferencia entre el que Dios se agrada y el que vive su vida de espaldas a Él. El pecador experimenta la aflicción por pasarse la vida acumulando, gozándose y atesorando para que a la final no se lleve nada y se quede sin nada. Y al final Dios le da el fruto de su trabajo al que agrada a Dios. Al final Dios le da el fruto de su trabajo de aquellos que debajo del cielo han estado trabajando en su esfuerzo y le da todo ese fruto del trabajo al que agrada a Dios. El pecador se queda en el infierno, pero el que agradó a Dios va para el cielo. Cuando está diciendo de esto, no está hablando justamente de prosperidad, sino que lo hizo latente el Señor cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Todos los de Egipto entregaron joyas, entregaron oro y entregaron toda una serie de riquezas para que ese pueblo se fuera. Mira, todo el trabajo de los impíos para los hijos de Dios. Es impresionante, miren lo que dice el Salmo 37, hermano precioso, Salmo 37. Señor, ayúdame en el Salmo 37. El Salmo 37 en el versículo número 1 y 2 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Escuche esto: todas esas riquezas de los impíos serán para los hijos de Dios. Verso número 8. Dice la palabra: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Sabías que nosotros somos llamados a heredar la tierra? Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que todo lo que están sembrando los impíos será para los hijos de Dios. Ahí está presente la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo número 11. Dice el verso 10: pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estarán allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bendito el Señor. Verso 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Verso número 22, dice el Señor en ese capítulo lindo: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Verso 29, dice la palabra: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Verso 34, dice la palabra: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. Verso 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Realmente nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué debemos hacer en lo que llega a esa herencia? Salomón dice: disfruta, deleítate, gózate en el fruto de tu trabajo. A pesar de las dificultades en este mundo caído, reconozcamos que hay gente que tiene muchísimo, pero no tiene la facultad de disfrutar de nada de lo que tienen. Pero cuando tomamos la huepanelita con calaíto de noche como cena y lo hacemos con gratitud, sabiendo que viene de la mano de Dios, mira, lo vamos a disfrutar dándole gracias a Dios porque Él nos lo da. Aleluya. En vez de perseguir el placer y las posesiones, debemos perseguirlo a Él y recibir con gozo y gratitud lo que Él quiere darnos. Hermoso el Señor, hermoso mi precioso Rey. Dice la palabra del Señor
con respecto a esa disyuntiva, todos vamos a morir, todos vamos realmente al mismo sitio. El apóstol Pablo, mire lo que escribe con respecto a la muerte, que era lo que realmente estaba aquí disertando en todo el capítulo 2 de Eclesiastés, el rey Salomón. Dice en Primera de Corintios capítulo número 15, verso número 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el sepulcro y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál era la vanidad que tenía el rey Salomón? Que debajo del sol trabajaba y se agitaba y se esforzaba y gozaba y parrandeaba y vagabundeaba y no le encontró ningún sentido a la vida. Pero el sentido de la vida se lo da el apóstol Pablo diciendo, trabajando para el Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en Él no es en vano. ¿Sabes qué? Nos recuerda el final de esa frase, que la vanidad se encuentra cuando a Dios no se le tiene en cuenta. Pero cuando Dios está justamente en el centro de todas nuestras condiciones, entonces definitivamente podemos encontrar que solo en Cristo y solo en Cristo encontramos sentido y encontramos la diferencia entre lo que está debajo del sol y lo que encima del sol encontramos. Más allá del sol tenemos un hogar, hogar, dulce hogar. Hechos 14, verso 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La pregunta es, hermano, ¿estamos persiguiendo al viento o estamos persiguiendo a Dios? Allí radica la diferencia de nuestra vida. Como dice la canción, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, aquello que nos da Dios, lo que de su mano viene. No importa cuántas cosas puedas obtener en este mundo, no importa cuánto lograste acumular, ninguno te dará satisfacción permanente y ninguna de ellas te servirá de nada cuando tengas que enfrentar con la justicia de Dios en aquel día del tribunal de Cristo. El todo del hombre es colocar a Dios en la ecuación de su vida, disfrutar de lo que viene, así lo dijo el versículo 24. También he visto que esto es de la mano de Dios, y cuando de la mano de Dios estamos disfrutando todo lo que estamos viviendo aquí, entonces la vida tiene sentido, la vida adquiere otro color y tenemos realmente motivos para seguir viviendo, y ese motivo es Cristo Jesús, porque Él lo vale todo y Él lo entregó todo por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Espero que Dios nos haya ministrado grandemente con su divina palabra. Mano Gustavito, ya que estás aquí acompañándonos, me gustaría que hicieras una oración para despedir este tiempo hermoso. El hermano Gustavito. Padre amado, te doy gracias, damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que hemos recibido para reconocer que estamos en un tiempo donde necesitamos vivir, no como muestra esas situaciones que hemos escuchado debajo del sol, sino, Señor, allí contigo en tu presencia. Dios mío, gracias, Dios. Muchas gracias, bendito Rey Divino. Gracias por todo tu amor y bondad. Gracias, Padre Divino y Precioso. Se le fue el sonido a mi hermano Gustavito. Cerró el micrófono. No, ahí está abierto, sino que es que está por allá, está lejitos. Dios es bueno y misericordioso. Señor, y también sabemos que si por este tiempo tenemos la oportunidad de recibir más palabras para vivir no conforme a vanidad, sino conforme a verdadera vida, recibimos esto, Señor, de ti. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Bendecimos a nuestro pastor Adolfo,
su esposa Marlene, a todos los miembros de la Misión Cristiana Colombiana. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias a todos. Victorino, Dios te bendiga. Clelita, Marlene, Martica, Iván Ricardo y familia, Gustavo, saludos a Catalina, saludos a los niños, Yanes, un abrazo. Felipe, Dios te bendiga. Continuamos adelante. Mi hermana María Antonia, el Señor te bendiga grandemente. Feliz noche, como dice la palabra, y el rey Salomón, el rey David. Sí. En paz me acosté y así mismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Los negocios de este mundo no te quiten el sueño que definitivamente, plácidamente el Señor nos ofrece cuando le entregamos todo y confiamos todo en su divina bondad. Amén. Amén, aleluya. Que Dios les bendiga. Bendiciones para Pasen una todos. feliz noche, Felipe. Dios te bendiga. Saludos a tu mamita. Estamos pendientes de todo lo que tenemos que hacer, mi hermano Felipe. Y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Por Ustedes favor, son no Gracias, olvidemos el Solo guarde, chao, sábado. Marlencito, María Antonia, No Marlene, olvidemos mana el sábado, Janine, mana por favor. Celia, Ay, sábado. mana Marta, mano Iván Ricardo, manos y manos, hasta luego, chao. Amén. Gracias. Tenemos este sábado un taller de evangelismo, 2 de la tarde en la iglesia, Victorino, si no, yo creo que sí me escuchaste, para que podamos vivir arriba del sol, a fin de encontrar que realmente hay un propósito maravilloso para vivir para el Señor, y Él nos dice en su palabra que el trabajo en Él no es en vano. Las Amén. cosas vanas son las que se hacen debajo del sol. Lo que vale la pena es lo que se hace para el Señor. Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Amén. Para todos. Que descansen. Dios los bendiga. Bella, a las 5 para las 6 te llamo. Chao.